Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFID que pretende que todos podamos aprender sin la necesidad de un carnet. Es creo que muy evidente ya para todos que ha habido cambios y transformaciones en los consumidores, en las formas en que satisfacen las necesidades y los gustos de los consumidores, y pues eso nos lleva a plantearnos en esta ocasión una pregunta: si las reglas básicas del mercadeo realmente necesitan repensarse. Entonces, para intentar resolver esa pregunta y plantear también esas transformaciones de las que estamos planteando aquí como inicio de la reflexión, pues estos son nuestros invitados. Cuando o a mí me tocó estudiar mercadeo, que hace ya mucho tiempo, nos decían que habían unos principios básicos del análisis del mercado, que eran las 4 P's, que es como lo que tal vez queremos plantear como preguntas si se tienen que reevaluar. Entonces, para los que no recuerdan las 4 P's o es la primera vez que lo oyen, pues yo creo que Juan Carlos nos puede hacer un resumen corto para dejar eso como planteamiento, si esas cosas, esos principios básicos van a necesitar alguna modificación. Bueno, muchas gracias, Juan David. Eso es una pregunta muy reiterativa en nuestro campo, e igualmente pues mucha gente asume que ya debieran haber sido replanteados esa estructura conceptual y práctica del mercadeo, las 4 P's. Cuando uno ingresa a un auditorio, una conferencia, una clase, se dice siempre, pues vamos a analizar nuevamente las 4 P's, y la gente dice otra vez las 4 P's. Resulta que las 4 P es una herramienta conceptual y práctica que nace por ahí en los años 40 o 50, de hecho, digámoslo, copiada del campo del management por parte de los profes de mercadeo, como una receta esencial para poder desarrollar el trabajo del gerente de mercadeo. Entonces la desarrolla inicialmente un autor de nombre Culliton, posteriormente la adopta Borden para el campo del mercadeo con unos 12 elementos, y en los años 60 se populariza por parte de Jerome McCarthy, en donde ya se conoce técnicamente como las 4 P's, la P de producto, la P de precio, la P de plaza y la P de promoción. Hoy en día las manejamos producto, precio, ya la plaza se nos convierte en algo que se denomina distribución y omnicanalidad, y desde el punto de vista promoción ya estamos hablando de una comunicación integrada de marketing que involucra muchas variables, una de ellas la publicidad. Ellas siguen existiendo a mi manera de ver las cosas. Los teóricos en el campo del marketing a veces somos embelequeros intelectuales, y entonces nos inventamos una serie de acrónimos, una serie de elementos como para poder explicar más lo práctico que pudieran ser esos conceptos para llevarlos al día a día de los negocios del campo comercial, pero las 4 P siguen existiendo, cambian un poquito para el campo de los servicios, para el mundo industrial, pero siguen existiendo. Hoy en día, en la forma en cómo están consumiendo los consumidores y cómo están desarrollando su oferta, los negocios, las empresas en general, es necesario replantearlas un poco, pero ellas siguen existiendo. Okay. Bueno, entonces esa va a ser como el punto de partida. Hay una propuesta como pregunta si eso realmente habría que hacer una transformación en vista de los cambios en el consumo de los consumidores, que es lo que me parece que podíamos desarrollar, es poner ejemplos, o sea, de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que hay cambios en el consumo o en los consumidores. Y creo que ahí son muchos los ejemplos, pero me parece que son una fuente de reflexión muy importante, porque finalmente las decisiones de las organizaciones al final están sometidas a lo que los consumidores son y desean. Entonces, cuando decimos que están cambiando, podríamos como hacer un paralelo, y aquí cualquiera, y vamos interviniendo todos, qué es lo que decimos que era el consumidor antes y qué es lo que estamos viendo, que no necesariamente es una revolución absoluta, sino una transformación seguro en dimensiones mayores
o menores distintos de los campos, pero ¿qué es lo que podemos poner como ejemplo de esos cambios del consumo, de los consumidores? Un cambio fundamental, diría yo, Juan David, frente al tema del comportamiento del consumidor es la pertenencia a ciertas generaciones. Los individuos pertenecemos a ciertas generaciones normalmente orientadas hacia el momento de la vida en que nacimos, a un contexto determinado, en donde nos clasificamos dentro de unas generaciones que obviamente viven unas ciertas realidades, viven en unos ciertos entornos que obligan a que su comportamiento cambie, a su comportamiento en este caso de consumo. En los últimos años venimos hablando de los millennials, de los centennials, de toda una serie de generaciones que pertenecen a unos ciclos de vida y que por lo tanto tienen unos estilos de consumo distintos a los que vivimos en otra época otras personas, como es el caso mío, por ejemplo, que no me atrevo en este momento a decir a qué generación pertenezco, más bien dejo no, tranquilo eso, que yo te gano. más bien dejo que Sí. eso a la imaginación de la gente, pero de todas maneras, pues tengo unos estilos de consumo muy distintos a los que pueda llegar a tener mi hija, por ejemplo, a los que pueda tener una persona que haya nacido a comienzos de este siglo o terminando el siglo pasado. Entonces yo diría que son unos cambios fuertes en donde yo no me atrevería a detallarlos ahorita. De hecho, pues no soy especialista en comportamiento del consumidor, soy especialista en estrategia y en ventas, pero entonces nos podemos inclinar, por ejemplo, en analizar que la gente hoy en día no está comprando para poseer, la gente está comprando para acceder, es decir, se compra el acceso a los bienes. La gente no quiere acumular y eso tiene distintas motivaciones. La gente no quiere, aparte de acumular, no quiere poseer, la gente quiere simplemente disfrutar. Es un cambio bien fuerte desde el punto de vista del comportamiento del consumidor que nos lleva incluso a plantear unas economías como por ejemplo lo que se llama hoy en día la economía compartida, la economía colaborativa o incluso la economía de suscripción. Economía de suscripción que obviamente eso va a tener un impacto en las ofertas de las empresas y que va a hacer replantear las 4P de las que veníamos hablando. Podemos poner ejemplos de esos fenómenos. Es que de aquí es donde empieza uno a mirar el comportamiento y qué es lo que empiezan las empresas igualmente a ofertar. De todas maneras, manteniendo como esos mismos cuantos conceptos que habíamos empezado de las 4Ps, pero con una dinámica diferente. Si nosotros pensamos y nos devolvemos a posiblemente todos los que estamos sentados en este momento, para nosotros era muy importante poder tener en el elemento de la academia y de la educación títulos. Ajá. Hoy las nuevas generaciones ya no les interesan los títulos, sino certificaciones, habilidades y competencias para poderlo hacer. Y eso les da una movilidad increíble. Entonces, estamos mirando personas que aunado a lo que decía ahora Juan Carlos, no les interesa poseer, son, digamos que son desprendidos de la posesión, que es también uno de los cambios grandes. Los abuelos nuestros que decían, por ejemplo, de las viviendas, de las casas, el que tiene casa no es rico, pero el que no la tiene es pobre. Hoy estos personas no les interesa poseer, no les interesan las casas y sencillamente se desplazan por el mundo aprovechando las oportunidades que pueden tener en términos de intercambios culturales, en términos de experiencias nuevas, pero consumen igual en esos sitios donde van. Entonces van cambiando su manera como enfocan el mundo, la manera como enfocan sus vidas, y eso va cambiando el consumo y por consiguiente las empresas deben adaptarse a ello. Todos estos elementos pues nuevos de compartir, de esa economía compartida, de compartir el carro, compartir la casa, compartir el transporte, todo esto son ejemplos de gente que va cambiando su manera de consumir y la manera de ver el mundo, y por consiguiente la manera como las compañías deben tratar de enfrentarse a esos nuevos consumidores. El caso que mencionas de no tener activos, digámoslo así, o bienes, que era con lo que uno creció, y su bisabuelo le decía, compre tierras que eso no hacen más, y digamos que la riqueza estaba asociada al nivel de activos, ¿cierto? Que hoy no necesariamente no es el más rico el que más activos tiene. Amazon, me imagino que ya no tiene activos, o
o Airbnb no tiene activos como lo tiene la cadena Hilton, pero es posible que gane más plata que la cadena Hilton. Esos usuarios que son ahora como, es que no son solamente carros o fincas o cosas, sino que ayer comentábamos un poco antes, por ejemplo en la música, ¿cierto? Tú comentabas de tus aficiones a la música, pero cómo ha ido cambiando el disfrute. Creo que sería bueno para ponerlo como ejemplo de los cambios no es que los productos desaparezcan, pero parece que no le dedicamos un producto a cada uno, sino que se vuelve distribuido la posesión temporal. Per se, el consumidor millennial y el consumidor centennial, los de esta generación, no es que ellos estén inclinados a compartir y a colaborar con otros en sus consumos por el simple hecho de ser millennial y haber nacido en un entorno X. Esencialmente, estos consumidores se ven motivados, al igual que otros de otras generaciones, a cambios en su comportamiento debido a costos, debido a precios, debido a situación económica, debido a un contexto también mediado por la tecnología, debido también a una preocupación cada vez mayor, por ejemplo, por el medio ambiente, por la sostenibilidad en términos generales. Y entonces esto nos lleva a compartir, a colaborar con los demás, a apoyarnos en la tecnología para poder desarrollar elementos que desde hace mucho tiempo lo llaman ser prosumidores, no consumidores, sino prosumidores. Ahorita podemos hablar un poquito de eso. Y en esencia, apoyados en esos medios tecnológicos, pues simplemente acceder a las cosas, no poseerlas. Y entonces cuando hablábamos en estos días, ayer, de todo este ejemplo de música, a mí que me encanta tanto la música, pues yo hace algunos años llevaba mi música en unos dispositivos que eran muy pesados, los CDs, los DVDs, posteriormente los cargaba de una manera más limitada, de portabilidad, digámoslo así, y en los últimos años pues básicamente yo ni compro música en CDs ni en DVDs ni en nada de eso, sino que accedo a suscripciones como por ejemplo un Spotify. Entonces, discúlpame Oscar, entonces ese Spotify yo accedo es cuando quiero escuchar, cuando quiero compartir, cuando quiero estar con otras personas, no necesariamente comprar para guardar, para poseer y después usar en cualquier momento. Yo no compro la canción ya ni siquiera, sino... Ya ni siquiera la escucho. El oír la canción cuesta tanto y pago entonces por eso. Eso hace parte de la economía de la suscripción. Un negocio como Netflix también hace parte de la economía de la suscripción. Un negocio en el campo de temas comerciales, de marketing y de ventas, una empresa como Salesforce hace parte del negocio de la suscripción. Entonces tú accedes a servicios. El producto, la P de producto hoy en día está cambiando a un tema de servicio. Las empresas incluso con cadenas de producción más rígidas como los productores de automóviles están preocupados porque es que ya no se venden carros o ya la gente no compra carros porque la gente comparte carros. Entonces si comparte carros se tienen que preocupar los fabricantes de automóviles por otras cosas, por un servicio asociado. Se empieza a imponer un tema de la lógica dominante del servicio más que del producto. Eso último era exactamente lo que iba a decir, ya el producto como P todavía sigue existiendo, pero es que el producto ya no es producto, sino es un servicio más, cada vez se va volviendo más servicio. Entonces podría uno decir, yo no sé, inventarse una terminología de servicio, pues, o pervircio, una cosa así, porque es que el producto va cambiando. Okay. Y ahora igualmente decía algo muy importante e interesante, y de las compañías cada vez más empiezan a manejarse, que son compañías que no poseen activos, sino que prestan es un servicio, y al prestar un servicio, no tiene activos, no tiene elementos poseedores, sino que tienen es una idea de negocio, que es los grandes conflictos que se están presentando inclusive en este momento con emprendedores donde lo que se empiezan es a generar servicios, o compañías que empiezan a generar servicios y limitan su acceso, por ejemplo, a las posibilidades de financiamiento. Yeah. Porque es que como yo ya no tengo con qué respaldar, aquí volvemos otra vez al dicho de toda la vida. ¿Sobre qué? Sí, al dicho de toda la vida, los bancos le prestan al que tiene, al que no tiene no le prestan. Y entonces yo tengo una idea muy linda de bajar música de la nube, Spotify, pero ¿qué tienen? No tienen nada, tienen una idea.
Una ¿sí? silla y un escritorio. Una silla y un escritorio. Entonces, ese tipo de elementos van inclusive cambiando y van generando unos retos y unos elementos interesantes para todo el tipo de industrias. O sea, no estamos hablando solamente del que produce, del que genera el servicio, sino de quien financia el servicio, de quien jalona el servicio, porque ya tenemos unos elementos diferentes. Entonces, si uno piensa cuál es el concepto de Uber, pues que entre otras cosas ya va a salir de Colombia de acuerdo con los comentarios, pero ¿qué tiene Uber desde el punto de vista de activos? ¿No? Tiene una aplicación y no más. Entonces yo lo que estoy haciendo es jalonando ese servicio para poder disfrutar y no tener que tener esos activos para poderlo hacer. Incluso entiendo que parte de su justificación en la demanda legal es que ellos no prestan servicios de transporte, No, que ellos no están en el negocio de transporte, que ellos simplemente conectan ofertas y demandas, pero que ellos no los pueden regir por el sistema de transporte. y es así, y esa conexión o esas aplicaciones que igualmente se mencionaba ahora lo que se tiene, la parte de lo que es la plaza, la forma de distribución, la promoción, esto ya es muy atado, es a los mismos elementos que hay de la parte de la tecnología. Entonces, ese vincular dos puntos, son miles los ejemplos. Entonces usted hablábamos de Uber, pero Rappi no tiene un solo restaurante, ni un solo Moto, ni nada. ni una sola moto, ni un solo supermercado. Solamente está atando a alguien que necesita el servicio con alguien que lo puede prestar. La mensajería, o sea, el proceso de mensajería, donde hay una aplicación donde yo digo, yo necesito un mensajero para ir de la Universidad de Afida a llevar un documento al edificio Coltejer. Ya yo no tengo que tener el mensajero que lo haga, sino que hay una aplicación que me lo hace. Entonces, ese tipo de demandas y de la manera como genera la tecnología, realmente es lo que ha venido cambiando los parámetros de las sociedades, del consumidor, de las organizaciones y de la manera de generar resultados esas organizaciones. Pero una cosa aquí se me ocurre. Estamos diciendo que esas nuevas formas de consumo en gran parte están asociadas a tecnología, pero tú lo mencionaste ahora, yo creo que también hay unas transformaciones sociales muy potentes, porque hay una persona muy inteligente que conozco que me dice que es que los millennials son millennials hasta que tienen el primer hijo, porque cuando ya tienen el primer hijo ya se les quita a los millennials porque tienen que empezar a pensar, bueno, entonces yo qué le voy a dejar a mi hijo y el colegio y la acción del colegio del niño y el predial y la cosa. O sea, el hecho de que de pronto también la estructura familiar, ya al tener hijos, pues no sé si se va a ver un Uber para hijos, usted alquila un hijo ahí media hora para calmar la goma y después lo devuelve, sino que también no es solamente tecnología, son gente, digamos, con una estructura de su vida diferente, o es muy extremo decir que también hay cambios culturales y sociales. Yo soy partidario de no asignarle a una generación como tal una serie de comportamientos que perfectamente podemos tener también los que pertenecemos a unas generaciones anteriores. Y entonces ayer hablábamos también un tema relacionado con que todos estamos siendo cada vez más conscientes de que podemos vivir con menos cosas, de que podemos compartir con otros el uso de ciertos elementos, de que definitivamente la economía y el manejo de costos normalmente no da como para que el consumidor sea tan boyante como lo era antes y querer todo el tiempo estar accediendo a una propiedad. Entonces yo no le asignaría a los millennials ese concepto de que ellos son dejados, de que ellos son abandonados, de que no son comprometidos, que son egoístas, de que son egoístas, de que se desplazan por todo el mundo. Simplemente son unos consumidores y son unas personas que nacieron en un contexto distinto, en donde hay una gran mediación del elemento tecnológico. Entonces la tecnología nos lleva a tener que cambiar toda una serie de comportamientos y no solo los millennials y a los centennials, que incluso los denominan nativos digitales, sino también a aquellos que vivimos en otra generación, pero que nos valemos de la tecnología para poder desarrollar actos de consumo.
Entonces, yo diría ante tu pregunta, Juan, que la tecnología tiene un impacto importante y sobre todo el Internet. Y entonces allí de pronto nos metemos en temas, ahorita hablabas de cómo financiar, y Oscar empezó a hablar de eso, ¿no? De cómo financiar todo esto. Entonces, ya se han hecho algunos programas en Campus Global sobre el tema del blockchain, sobre el tema de otra serie de monedas basadas en capital social, en donde todo esto está cambiando. No hay exactamente una crisis de capitalismo, pero sí hay un replanteamiento de muchas cosas del capitalismo que nos lleva a manejar una estructura distinta de consumo que no solo es típica de estos millennials y centennials, sino también de otras generaciones. Estamos viviendo un mundo distinto y ese mundo distinto juega papel importante el Internet, juega papel importante la web y todas las herramientas tecnológicas, todos los temas de digitalización, todos los temas de inteligencia artificial, realidad aumentada, machine learning, todas estas cuestiones se van agrupando para poder que el consumidor haya cambiado. Y yo quisiera complementar con algo que es claro que no es solamente esa generación que uno habla normalmente de que son los centennials o los millennials, en fin, sino que también estamos viendo que hay un cambio social y un cambio demográfico importante porque las personas que están llegando a las edades de pensionarse están pensionándose con muchísima mejor salud y con mucha posibilidad de consumir hacia adelante. Entonces ellos mismos así por un lado pueda sentirse adverso con el tema de la tecnología, empiezan igualmente a generar cambios y a utilizar esa misma tecnología para cambiar sus patrones de comportamiento. Entonces uno siempre habla del free mover y de estas personas que tienen mucha flexibilidad y mucha libertad de movimiento, donde por los mismos elementos de tecnología, si suene muy redundante, yo puedo ejercer el trabajo o puedo ejercer mi profesión sentado en una playa en Bora Bora o sentado en un cubículo en un hotel o en un aeropuerto o desde un tren, ¿sí? Porque la comunicación está ahí y yo lo puedo ejercer desde cualquier parte. Pero ese mismo elemento que digamos que es lo que genera estos free movers o esta generación de libertad y de flexibilidad, empieza uno a verla también en las personas que se van pensionando y que pueden empezar a disfrutar de esa movilidad. Llegan con unos elementos de consumo muy altos y esa movilidad también empieza a cambiar la manera como ven esos conceptos de lo que hemos venido hablando de precio y del producto y demás, porque lo jalonan de una forma distinta. Anteriormente el pensionado se quedaba en su casa y se moría en su casa. Hoy no, el pensionado es pues ojalá yo me pensione rápido porque yo todavía tengo movilidad, tengo posibilidad de disfrutar y sencillamente me voy a generar los elementos, que también traen cambios muy interesantes en la forma como debe enfocarse el turismo moderno. Okay. Entonces entiendo, el free mover es una persona que tiene la posibilidad de estar un tiempo o descansando o trabajando en París o en Quito y se puede mover, incluso pues ayer comentábamos que también eso implicaba que parte de lo que hemos dicho de que no tiene que tener muchos activos porque para poderse mover pues no tendría que estar trasteando muchas cosas. Esas comunidades entonces surgen también como un tipo de consumidor especial al que hay que ofrecerle distinto porque yo no lo tengo fijo en todas partes, sino que va a estar 3 meses en París y yo más bien veo a ver qué le vendo en París y consigo otros, los conecto con otros, o sea, es un tipo de negocio diferente. Hay unas ideas de negocio y hay unos tipos de negocio que son muy interesantes precisamente para estos personas que no tienen arraigo. Y es que empiezan a construir unas comunidades en las cuales, en donde llegan, ofrecen sus tipos de servicio y digamos que la remuneración es a partir
de algunos elementos que no son monetarios, sino que son derechos de servicios que pueden jalonar. Entonces yo puedo llegar y decir, pues yo voy a estar aquí en Medellín, entonces yo puedo ofrecer aquí de pronto un servicio de aprenda a hablar francés con un nativo, bueno, suponiendo que yo fuese nativo francés, pero a mí el consumidor de aquí no me va a pagar y no me va a cancelar con 5.000 pesos la hora, sino que voy a tener unos derechos de poder utilizar servicios. Y habrá otra persona que pueda tener un servicio que yo necesite y yo le voy a pagar con esos derechos. Los trueques de servicios. Es un trueque de servicios, y eso cambia fundamentalmente, o sea, es un concepto totalmente diferente desde el punto de vista inclusive del medio de pago que se va a estar utilizando. Entonces uno mira esto y dice, pues cada vez se conocen más los elementos de blockchain y este tipo de formas de pago, pero también hay otras formas distintas y es un puro trueque, absolutamente trueque. ¿Sí? Como que estuviéramos otra vez en la época de los de la moneda, pues. de quienes fundaron a Medellín, ¿sí? Porque entonces ya yo cambio es una cosa por otra y esto me representa unos beneficios. Un trueque basado en un capital social, ¿no? Es en lo que tú eres como persona, en lo que tú eres como ser humano, digno de confianza, digno de compromiso. Y entonces pues es algo basado en las personas más que en los medios de pago tradicionales. Lógicamente el negocio de los establecimientos financieros se ve modificado ostensiblemente. Ahorita que se referían ustedes a este tema de entonces los jóvenes o los viejos o los que están a punto de pensionarse y los que no, pues hombre, esto está operando para todo el mundo, no solo es una cuestión exclusiva de millennials y de centennials. Para muchas edades, como mencionaba Oscar ahorita, se está buscando entrar en una economía que, lo mencioné ahorita, una economía colaborativa mediada por mucha tecnología, con una participación importante del Internet al cual tienen acceso no solo jóvenes, sino viejos también, digámoslo así, y que replantea las 4 Ps. Para volver al tema con que iniciamos, el producto ya pasa a ser como una especie de servicio, el precio se disminuye ostensiblemente, pasa a ser negociado, pasa a ser objeto de un trueque. El esquema de distribución no se debe desconocer, porque existen múltiples formas de que esos productos o servicios lleguen hasta ese usuario, hasta ese consumidor. Y finalmente la herramienta de comunicación, que es la 4P, que se llama la promoción, pues esa sí que ha cambiado, y esa sí que ha cambiado sobre todo mediada nuevamente por la tecnología. ¿Por qué por la tecnología? Pues miremos que allí dentro de esa variable están nada más las redes sociales, y aparte de las redes sociales están todas las estrategias web y online de las empresas y todos los esquemas de mercado directo. Entonces allí sí que se presentan cambios fundamentales que impactan, por ejemplo, la publicidad tradicional. Y lo que pasa es que aquí ahora hemos dicho que existen unos replanteamientos del tipo de negocios, hablábamos de las entidades financieras, pues obviamente de las compañías, pero es que es inclusive desde el punto de vista del Estado y de la parte de la impositiva de los estados, porque cada vez más se está volviendo común de nuevo esta figura de trueque o de intercambio de servicios, y que no está dejando ningún rastro en ninguna parte y no hay movimiento. Entonces, si no hay movimiento, no hay manera de cuantificar cuál es el verdadero ingreso. Entonces, hay una teoría y hay una parte de la legislación tributaria donde dice que cualquier tipo de servicio, así sea por trueque, debe ser cuantificado. Pero entonces, ¿quién va a cuantificar eso? Y no solamente eso, ¿quién lo va a detectar y cómo va a ser el control para decir, entonces, ustedes bueno, tuvieron una interacción, entonces usted tiene me debe pagar un IVA o un ingreso para que usted pueda generar, no hay 4 por 1000, no hay, o sea que eso realmente estamos llegando a unos puntos que van a dinamizar todos los componentes de lo que conocemos hoy como una economía razonable, el Estado, las entidades, el sector privado, en fin. la educación, porque yo, pensando un poquito en el P, que uno dice, bueno, la gente no quiere cosas, pero hay que producirlas para que, bueno, si después se la distribuyen, eso es su problema. Pero es que cuando tenemos un consumidor con una capacidad de comparación tan poderosa y tan selectivo, por ejemplo, yo
vuelvo a lo de la música, uno antes estaba sometido a comprarle al grupo que a uno le gustaba 13 canciones, seguramente una o dos buenas y el resto era un relleno. Hoy un músico entonces tiene que preocuparse por hacer un disco, no, haga una canción bien buena que la gente se la puede comprar y como la compran 500 millones de personas con esa canción bien hecha, no con 11 medio regulimbis, consigues dinero. O sea, fíjense que también la producción se vuelve más exigente porque tenemos consumidores muy selectivos con capacidad de decir, es que hay otro que lo hace mejor que usted, no le compro su cosa. O sea que también es una exigencia para el productor, porque parecía, no, produzcamos cualquier cosa que ahí se la reparten entre los demás. Es muy... El hecho de seleccionar, porque uno va hoy a sitios que hay una colección de restaurantes y te pasan una carta con las cartas de todos los restaurantes. Yo digo, yo quiero la sopa de este restaurante, la carne de este y el postre de aquel. Si lo pensamos en el oficio de nosotros, que yo creo que ya está a punto de pasar, es que si un hijo de ustedes fuera a ser ingeniero, diría, yo voy a hacer ingeniería civil, pero voy a estudiar fluidos en línea en Holanda y mecánica de fluidos en línea en México y mercadeo en EAFIT son muy buenos. ¿El título se lo da a quién? Yo no sé, pero finalmente yo como desprecio, ¿qué prefiero? O solamente vender el curso de mercadeo o ponerme riguroso y decir, no, no, si no ve todo conmigo, no le ofrezco el producto. O sea, es un reto gigantesco para todos los sectores. También ustedes mencionaron lo de los prosumidores, que sería bueno que aclararlo. Este cambio que está sufriendo el mercado obliga a las industrias, es decir, a todo tipo de empresas a tener que cambiar, ¿cierto? Y el negocio de la educación no se escapa. No se escapa y ahorita pues mencionabas tú, se estudia en una parte, en la otra, aprovechando que se es free mover, como comentaba Oscar. Entonces resulta que ese consumidor o ese usuario de los servicios de educación va a vivir dentro de un mundo de certificaciones. En términos generales, la actividad de las universidades tiene que cambiar, ¿cierto? Y las certificaciones, estamos hablando podemos hablar del tema de micromáster, de elementos puntuales que forman completamente a una persona sin necesidad de vivir un proceso completo de formación que puede durar y que puede costar mucho. Entonces ya se da un elemento muy mezclado, muy blended que se denomina, en donde la persona básicamente va a tomar de ese menú lo que necesita. Y allí tenemos que estar involucrados las instituciones, ¿no? Todo tipo de negocios. Ahorita que hablábamos de prosumidores, sí, hablábamos desde un concepto que puede tener que 30, 40 años, si no más, sí, el concepto de prosumidor como tal. Cuando se menciona en los años 70, 80, incluso Alvin Toffler lo planteó, lo acuñó, pudiéramos decir así, que gracias a la tecnología y a las modificaciones que sufrió la revolución industrial con todo el advenimiento de todas las herramientas tecnológicas, digámoslo así, las personas ya participaban del diseño de los mismos productos, del diseño, y podían opinar para ver cómo el producto era producido, valga la redundancia. Entonces eran en cierta forma productores, consumidores, pero hoy en día resulta que con la tecnología, con la impresión 3D, estamos hablando de un consumidor mucho más adelantado porque él mismo está fabricando en colaboración con otros y que le cueste mucho menos que comprarle un producto a un fabricante que haya surtido toda la cadena de producción. Y lo hace personalizado, el producto. Lo hace personalizado. Hoy en día son muchos los campos de productos que usamos los consumidores todos los días que ya se pueden fabricar por una impresión de 3D. Sí, incluso hay unos años un caso de una industria de muñecos para niños. Entonces el papá lleva al niño a un sitio, un escáner láser hace un escaneo tridimensional del niño y entonces le hacen la muñeca con el cuerpo y la cara del niño. Pues sería como el momento máximo del ego, pero de todas maneras es muy interesante que dice, esta muñeca no la tiene ni usted y es usted el muñeco. Pero lo de prosumidor, para explicarle a los que no han oído el concepto, es que es
El prosumidor esencialmente es un consumidor que, digámoslo, participa en el proceso de producción de los productos que consume. Es productor al mismo tiempo. Oscar ahora mencionaba, por ejemplo, un caso ya tan vigente en nuestro medio como el caso de Uber. Entonces, por ejemplo, ¿quién es allí el productor? ¿Quién es el consumidor? La misma persona que utiliza su vehículo para hacer transporte a alguien es al mismo tiempo productor y consumidor. Y productor de un servicio, consumidor del mismo, porque está colaborando con otras personas al transportarse y entonces no está dependiendo de alguien que lo transporte a él, sino que se transporta él mismo. Quien construye los muñecos que decías tú está fabricando de acuerdo a lo personalizado que él quiere que sea el elemento, para aprovechándose de la tecnología para efectos de poder desarrollar un producto que sea útil para su mercado más próximo. Cuando yo empiezo a construir y tengo una idea de negocio, ahorita que hablábamos de establecimientos financieros, pues yo empiezo a producir mi idea y la comparto con los demás aprovechando la tecnología y el internet, y empiezo a buscar financiación con otras personas, no con establecimientos financieros, digámoslo así. Entonces allí me meto ya al campo del crowdfunding y el crowdsourcing, es decir, varias fuentes de personas en el mundo entero, no importa dónde estén, me van a ayudar a construir mi propio producto, y otras mismas personas, no importa dónde estén, me van a ayudar a financiar mi emprendimiento. Entonces ya los individuos ya no estamos dependiendo de fabricantes que fabrican cosas para que nosotros las poseamos, sino que somos prosumidores en la medida que nosotros mismos producimos cosas para acceder nosotros y que nos están ayudando otros a llevarlas a cabo mediante una economía colaborativa. Y yo no sé si dentro de esto de los prosumidores o ejemplos que pueden caber, y es, si usted iba a ir a hacer un turismo hace 20 años o 25 años, usted tenía que ir a una agencia de viajes para que pudieran organizarle y el hotel. No, ya uno se sienta en una noche bien rico, y arma su paquete. Lo hace compartido, se sirve su whisky y planea cómo va a hacerlo directamente sin necesidad de un intermediario. Entonces usted busca, compara, entonces uno mismo está produciendo el servicio que anteriormente usted tenía que comprar. Entonces eso son dinámicas con múltiples ejemplos del día a día que realmente... Incluso tú te convertiste en prosumidor energético hace unos meses. Yo me convertí en prosumidor energético hace unos pocos meses. Pusimos unos paneles solares, generamos nuestra propia energía. Ya digamos que empresas públicas muy amablemente me compra la energía que yo no utilizo, y entonces ya es un cambio de concepto. Y a mí me gustaría intervenir allí un poco, pues, porque ante ese cambio de concepto que tú planteas, tú como consumidor y como prosumidor, yo quisiera también plantear que esto no es exclusivo de millennials y de centennials. Yeah. No pertenecemos ninguno de los dos a esa generación. No. En ningún momento, tú tampoco. No. Pero resulta que, como lo comentábamos ayer también, yo como consumidor estoy viviendo una forma de vida en donde a mí sinceramente hoy en día la propiedad, pareciera extraño para la edad y a la generación a la que pertenezco, que la propiedad no me interesara, sino más bien el acceder a una serie de servicios. Lo comentábamos desde el punto de vista de transporte, por ejemplo. Una persona tan cómoda a mi edad que siempre ha querido tener un vehículo particular, hoy en día, ante un incidente que se me presentó de quedarme sin carro, estoy sin carro hace mucho tiempo y estoy bien. Entonces no es exclusivo de una generación de ciertas edades. No, el consumo está cambiando a todo nivel. Bueno, para cerrar la pregunta, dijimos que habían unos principios básicos, tú más o menos ya dijiste, yo quisiera reforzar eso al final, esas 4 P's, entonces no es que hay que inventarnos 6 o que hay que votar a la caneca 3, ¿vos crees que siguen siendo básicamente esas 4, pero que hay transformaciones, tal vez unas P's más transformadas y otras? Sí, por ahí en algún elemento de difusión, más concretamente revistas, escribí una columna de opinión relacionada con
4Ps, 4Cs, 4A, al fin qué. Cuando yo hablaba de embelecos intelectuales que producimos a veces los teóricos en el mundo del marketing, para mí sinceramente las 4P siguen siendo las 4P, lo que pasa es que sufren modificaciones dependiendo de lo que vas enfrentando. A través del tiempo, por ejemplo, se ha dicho que para vender servicios no se necesitan 4Ps, sino que se necesitan 7. Yo sigo diciendo que esas 3 adicionales que le sumaron los teóricos para vender del libros, campo del marketing, para vender libros también, se las sumaron a las 4 simplemente para elemento mnemotécnico, pero también a veces para confundir más. Esas otras 3 P's adicionales pertenecen a las 4 P's originales. Luego salió alguien con las 4 C's, que la P de producto estaba relacionada con consumidor, que la otra C la P de precio estaba relacionado con costo, que la distribución, que era la P de plaza, estaba relacionada con conveniencia, y que la cuarta P, que era de promoción, estaba relacionada con comunicación, y le pusieron las 4 Cs. Entonces otros autores salieron con las 4 A's, y entonces las A relacionadas con apropiación, con accesibilidad, es decir, se inventan acrónimos para efectos de poder empezar a... sí, son embelecos, para mí son embelecos, y siguen siendo las 4 P's. El producto hoy en día, con este tipo de economías, ¿en qué consiste? En estos nuevos modelos de negocios, el producto está migrando hacia un servicio, pero sigue siendo producto, la P de producto. El precio está siendo altamente cuestionado porque hablamos de costos marginales cero, con todo el tema del internet y la economía colaborativa. Entonces, ¿qué va a cobrar la gente? Oscar hablaba de trueques, estamos llegando a eso, estamos hablando de otro tipo de monedas, incluso más allá del blockchain, basadas en confianza en el otro ser humano. Cuando vamos a distribución, estamos hablando de muchos canales para llegar a un mercado. Y cuando hablamos de la última P, que era promotion, que es comunicación, sigue siendo la misma, y es así que ha avanzado, sobre todo en términos tecnológicos. Que también era la plaza, que era el sitio donde lo cobraba, donde sí, lo compraba, que ya... Donde lo compraba la gente. Place es plaza, lugar, sitio donde se compran las cosas. Usted puede comprar ahora una cosa en cualquier parte. Verla aquí por un medio tecnológico, en su aplicación, en su teléfono, tener un contacto más adelante en una tienda física de ese mismo proveedor o de ese mismo fabricante, y posteriormente simplemente estar en su hogar y que el producto le llegue. Eso es lo que se denomina omnicanalidad. Bueno, pues... Pero las P siguen siendo las 4 P's. Y no hay que agregar otra, ni las vocales, ni nada por ahora. No, nada de eso. Simplemente ampliar cada una de ellas a lo que verdaderamente es ser, y adaptarse a lo que está sucediendo en el entorno y con el cambio del comportamiento del consumidor. Bueno, pues como ven, el tema es muy interesante. Ningún sector de la producción, ni de los servicios, ni de las organizaciones, yo creo que se ve exento de esta transformación. Nadie se escapa. Las organizaciones, los negocios van a cambiar, la forma en que los hacemos, los retos para todos, para los productores, para el sistema tributario, para el sistema legal, porque si se choca uno en un Uber que es autónomo, entonces ¿a quién metemos a la cárcel? ¿A Uber? ¿Al carro, que es el que iba manejando solo? ¿A mí, que fue el que lo contraté? O sea, hay un montón de retos por pensar. Pero en el tema específico del mercadeo que queríamos comentar hoy, pues como ven, no es que haya que reinventar la rueda, sino que es otra rueda distinta, y que hay que entenderla para poder seguir caminando. Hay que adaptarla. Hay que adaptarla. Bueno, pues muchas gracias, y entonces nos vemos en el próximo Campus Global.